Hola, el día de hoy te voy a explicar cómo puedes saber si tienes una hernia discal a nivel lumbar. Bienvenidos. Desgraciadamente, según estadísticas sanitarias recientes, el 80% de la población a nivel mundial, es decir, 8 de cada 10 personas, padecen o padecerán en algún momento de sus vidas con dolor de espalda y problemas en la columna vertebral, situación que trae como consecuencia enfermedad, discapacidad y mala salud. La buena noticia es que no todos los problemas de columna van a terminar en una cirugía. Existe un arsenal terapéutico para probar antes de pensar en un tratamiento invasivo como lo es la cirugía de columna vertebral. Lo más importante aquí es que sepas qué es una hernia discal. La columna vertebral está formada por 33 vértebras y entre vértebra y vértebra se encuentra el disco intervertebral, que está conformado por una sustancia cartilaginosa y que cumple la función de amortiguar el peso y los movimientos vertebrales. Dentro de los muchos factores que pueden dar origen a una hernia discal, tenemos el problema de la postura. Hay personas que a la hora que realizan su trabajo lo hacen de mala forma, tienen una mala postura, una mala higiene postural. Personas que de repente, debido a la actividad que realizan a diario, abusan de cargar peso exagerado. Cargan, jalan, arrastran, empujan objetos pesados, generando una sobrecarga en los discos. Personas que sufren de obesidad, es un factor también importante que puede generar una hernia de disco. Personas que tienen acortamiento muscular, sobre todo acortamiento del músculo psoas. El psoas es un músculo que une la columna con las piernas y que cuando está cortado este músculo produce un aproximamiento de las vértebras, una disminución del espacio intervertebral, originando aplastamiento del disco y por consiguiente rotura del anillo fibroso, dando origen a una hernia discal. Dentro de los principales síntomas de tener una hernia de disco tenemos el dolor ciático. El dolor ciático se va a dar en una o en ambas piernas, dependiendo de la gravedad del problema. Normalmente el dolor es unilateral, puede ser la pierna derecha o la pierna izquierda. El dolor siempre va a ser a lo largo de toda la pierna. La persona va a manifestar un dolor en toda la pierna. También va a sentir sensación de adormecimientos, sensación de parestesias, pérdida de fuerza, pérdida de reflejos, hormigueos en el miembro inferior, ya sea derecho o ya sea izquierdo. Otra característica importante en cuadros de hernia discal es el dolor a la hora de toser, a la hora de estornudar y en la mayoría de casos a la hora de hacer sus necesidades fisiológicas. Otra característica importante en una persona que tiene hernia de disco es que el dolor siempre va a ceder con el reposo. Si la persona está acostada, está sentada, el dolor va a disminuir, pero cuando la persona entra en movimiento, el dolor aparece con mucha mayor intensidad. Otra característica es que si la persona opta por hacerse una electromiografía, la electromiografía va a salir positiva debido a la afectación de las raíces nerviosas. Finalmente, si la persona se realiza una tomografía o una resonancia magnética, en el informe radiológico va a salir que tiene hernia de núcleo pulposo, hernia de disco. Cuando es un dolor de espalda común, un dolor de espalda baja, una lumbalgia o un dolor lumbar, la persona no tiene afectación del disco, hay características y hay señales que están indicando que la persona no tiene una hernia de disco.
Primero, no tiene un problema de dolor ciático, o sea, no duele toda la pierna. Va a haber un dolor a la altura de la cintura, de la cadera, de repente de la zona glútea, detrás de la pierna, hasta la altura de la rodilla, pero más allá no va el dolor. La persona no tiene sensación de adormecimientos, no hay pérdida de reflejo, no hay pérdida de fuerza en el miembro inferior. Otra característica importante cuando no hay hernia de disco es que cuando la persona tose, estornuda o de repente hace sus necesidades fisiológicas, no siente dolor. Tenemos también otra característica importante, es que a la hora que se realiza la prueba de la Segue, que es la prueba cuando la persona está echada y le levantamos la pierna para ver hasta dónde puede levantar, pasa los 30 grados, llega a los 60, 70 grados sin ningún problema. ¿Por qué? Porque no está afectada la raíz nerviosa. Cuando la persona opta por hacerse una electromiografía, la electromiografía va a salir negativa. Y finalmente, para corroborar todo esto, si la persona se realiza una resonancia magnética o de repente se realiza una tomografía, en el informe radiológico va a salir posiblemente una protusión de disco que no ha roto todo el anillo fibroso, ¿no? Está a un paso de convertirse en una hernia de disco, puede ser una disminución de espacio intervertebral, una discopatía, y en algunos casos también puede ser por acortamiento muscular. Tenemos un músculo muy importante que es el psoas. El psoas une la columna con las piernas y cuando ese músculo, el músculo psoas, está cortado, genera una disminución de espacio intervertebral. Entre vértebra y vértebra el disco se aplasta, se deshidrata, pero aún no hay una hernia de disco. ¿Se puede corregir? Sí se puede corregir, pero son síntomas de no tener una hernia de disco. Dentro del grupo de personas que pueden padecer con hernia de disco, tenemos las personas que de repente han sufrido una caída, un golpe, un accidente, un trauma y han producido aplastamiento de disco. Sobre todo las personas que caen sentadas, ¿no? Golpeando de manera grave el disco intervertebral y produciendo rotura del anillo fibroso. Tenemos también las personas que debido a su trabajo o debido a la actividad laboral que realizan hacen demasiado esfuerzo físico, sobrecargando el buen funcionamiento de los discos intervertebrales. Tenemos también las personas que tienen la mala postura, ¿no? Sobre todo las personas que realizan trabajo de tipo administrativo, que tienen mala forma de sentarse o el mobiliario que usan es inadecuado. Puede ser también acortamientos musculares, personas que tienen acortamiento de los extensores de la cadera, del músculo psoas y que produce un acercamiento de las vértebras produciendo el aplastamiento y como consecuencia la rotura del anillo fibroso. Finalmente tenemos las personas, según estadísticas, que se dedican a la agricultura, que se dedican a la minería, de repente a la construcción, que son trabajos que requieren demasiado esfuerzo físico y requiere también una sobrecarga en el trabajo, en la amortiguación de los discos, produciendo también hernia de núcleo pulposo. Es importante, finalmente, y ya para terminar, que la persona comprenda, entienda que si no se cuida, que si no hace un tratamiento, que si no corrige la causa, lo que está originando la hernia de disco, va a empeorar. Esto es degenerativo. Si dejamos pasar el tiempo, si nos automedicamos tomando la famosa pastilla para el dolor o los desinflamantes o los analgésicos y no corregimos el problema a tiempo, usted va a ser candidato de todas maneras de una cirugía de columna vertebral. Bien, hemos llegado al final de este video. Si te gustó, colócanos un like, un me gusta al final del video. Compártelo con tus amigos, familiares, amistades, en las diferentes redes sociales y plataformas digitales existentes. Te sugiero suscribirte a esta página de YouTube para que tengas noticias importantes
acerca de cómo tener una buena salud vertebral. Gracias.